La mansión encantada donde nadie vuelve. Había una vez una mansión encantada situada en la pequeña localidad de Berkeley, rodeada de bosques tenebrosos y montañas inaccesibles. La mansión había sido construida hace más de 200 años por el rico y excéntrico señor Henry St. Clair, pero desde entonces nadie había logrado vivir allí por mucho tiempo. Se decía que la mansión estaba maldita y que estaba habitada por espíritus malignos que atormentaban a aquellos que se atrevían a entrar. Muchas personas habían desaparecido misteriosamente después de haber pasado la noche en la mansión, y ninguna había vuelto a ser vista. A pesar de los rumores y las advertencias, un joven y ambicioso reportero llamado Louis Campbell decidió investigar la mansión y descubrir la verdad detrás de sus oscuros secretos. Louis había oído hablar de un antiguo diario escrito por el señor St. Clair, que podría contener la clave para desentrañar los misterios de la mansión. Acompañado por su compañera de investigación, la joven y audaz fotógrafa Genesis Smith, Louis llegó a Berkeley y comenzaron a investigar. Pronto descubrieron que la gente de la localidad no quería hablar sobre la mansión y que les daba miedo incluso mencionarla. Sin embargo, Louis y Genesis no se dejaron intimidar y decidieron entrar a la mansión por la noche. Al principio, todo parecía estar en orden, pero pronto comenzaron a experimentar cosas extrañas e inquietantes. Puertas que se abrían y cerraban solas, voces siniestras que susurraban en la oscuridad y sombras inquietantes que parecían seguirlos a donde quiera que fueran. A medida que exploraban más profundamente la mansión, encontraron el diario escrito por el señor St. Clair. Comenzaron a leerlo con atención. Descubrieron que el señor St. Clair había dado rienda suelta a sus deseos más oscuros y había sacrificado a inocentes en rituales macabros en esta mansión. De repente, las puertas y las ventanas de la mansión se cerraron de golpe y comenzaron a escuchar gritos y risas macabras que parecían venir de todas partes. Louis y Genesis intentaron escapar, pero descubrieron que la mansión estaba atrapándolos y que no podían salir. Finalmente, encontraron una antigua habitación oculta detrás de una estantería falsa. En el interior, encontraron una gran cantidad de objetos y documentos relacionados con los rituales macabros del señor St. Clair. Mientras examinaban los objetos, comenzaron a sentirse cada vez más débiles y enfermos, como si estuvieran siendo afectados por una maldición antigua. Desesperados, buscaron una forma de escapar de la mansión, pero pronto descubrieron que estaban completamente atrapados. Las puertas y las ventanas se habían bloqueado y no podían ser abiertas. Los gritos y risas macabras se intensificaron y comenzaron a ver sombras inquietantes y figuras fantasmales que los perseguían a cada paso. Louis y Genesis estaban aterrorizados, pero sabían que debían encontrar una forma de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, en un momento de desesperación, Louis encontró una antigua inscripción en uno de los objetos en esa habitación oculta que parecía tener un hechizo para romper la maldición de la mansión. Con la ayuda de Genesis,
Luis recitó el hechizo y al instante la mansión comenzó a sacudirse y a temblar. Las puertas y las ventanas se abrieron de golpe y los espíritus malignos comenzaron a desvanecerse en el aire. Escaparon corriendo de la mansión y no se detuvieron hasta que llegaron a la seguridad de la ciudad más cercana. Sin embargo, a pesar de haber escapado de la mansión encantada, Luis y Génesis nunca volvieron a ser los mismos. Habían sido marcados para siempre por la oscuridad y el terror que habían experimentado en la mansión, y a menudo se despertaban en la mitad de la noche gritando y sudando frío. La mansión de Berkeley seguía siendo un lugar tenebroso y misterioso. La gente podía oír los gritos y risas macabras de los espíritus malignos que habitaban allí. Años después de su aterrador encuentro con la mansión encantada, Luis y Génesis decidieron investigar más sobre la historia del señor St. Clair y su legado macabro. Después de años de búsqueda e investigación, descubrieron que el señor St. Clair era en realidad un poderoso hechicero que había sacrificado a innumerables víctimas en rituales satánicos en la mansión. Además, descubrieron que el hechizo que utilizaron para escapar de la mansión no había destruido la maldición, sino que la había sellado en su interior. Si alguien intentaba entrar en la mansión y romper el sello, la maldición se liberaría y los espíritus malignos volverían a ser liberados. Luis y Génesis se dieron cuenta de que su experiencia en la mansión había sido solo un pequeño vislumbre de la oscuridad que habitaba allí, y que debían hacer todo lo posible para proteger a los demás de la maldición. Así que comenzaron a investigar maneras de destruir la maldición de una vez por todas. Después de años de búsqueda y estudio, encontraron un antiguo libro de hechizos que parecía tener la clave para destruir la maldición. Sin embargo, el libro estaba protegido por una serie de trucos y peligros, y Luis y Génesis sabían que corrían un gran riesgo al tratar de obtenerlo. Pero decidieron arriesgarse y con gran valentía ingresaron en la biblioteca prohibida donde se encontraba el libro. Después de sortear muchos obstáculos y peligros, finalmente encontraron el libro y comenzaron a estudiar sus páginas. En el libro descubrieron un hechizo poderoso que podía destruir la maldición de la mansión Berkeley de una vez por todas. Sin embargo, el hechizo requería un gran sacrificio y un alto precio. Luis y Génesis supieron desde el primer momento que debían ser ellos quienes realizaran el sacrificio. Así que con gran valentía regresaron a la mansión encantada y recitaron el hechizo. La mansión comenzó a sacudirse y temblar con fuerza, y los espíritus malignos se agitaron y se retorcieron de dolor. Finalmente, con un gran estallido de luz y una explosión atronadora, la maldición fue destruida, y los espíritus malignos fueron liberados para siempre. Luis y Génesis nunca regresaron de la mansión encantada y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Pero a pesar de ello, la gente del pueblo de Berkeley nunca volvió a reportar actividad paranormal en la mansión. Sin embargo, años después, un grupo de adolescentes decidió explorar la mansión abandonada, pensando que sería un lugar divertido para pasar una noche de aventura. Sin embargo, pronto descubrieron que la maldición aún existía y que el sacrificio de Luis y Génesis no había sido suficiente para destruirla. Los adolescentes comenzaron a experimentar cosas extrañas y aterradoras en la mansión.
y pronto se dieron cuenta de que habían de escapar antes de ser víctima de la maldición. Pero a medida que intentaban escapar, descubrieron que las puertas y ventanas estaban selladas y que no había forma de escapar. La mansión comenzó a temblar y las luces parpadearon, y los adolescentes supieron que la maldición se estaba reafirmando. Lucharon con todas sus fuerzas para escapar, pero era demasiado tarde. La maldición los consumió a todos y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Desde entonces, la mansión encantada de Berkeley ha sido abandonada y evitada por todos. Y los rumores sobre su misteriosa maldición han sobrevivido hasta el día de hoy. Pero a pesar de ello, hay aquellos que dicen que aún se pueden escuchar los gritos de los espíritus malignos y las risas diabólicas de los sacrificios en la noche, y que la maldición de la mansión encantada todavía espera su próxima víctima. La misteriosa desaparición de los adolescentes y la resurrección de la maldición de la mansión encantada llamó la atención de un grupo de investigadores paranormales, liderados por la renombrada paranormal Eva Wilson. Eva y su equipo se dirigieron a Berkeley con la esperanza de desentrañar los secretos de la mansión y poner fin a la maldición de una vez por todas. Después de una intensa investigación, Eva y su equipo descubrieron que la maldición había sido causada por una bruja malvada que había sido quemada en la hoguera en la época colonial. La bruja había hecho una maldición en su muerte, jurando que su espíritu nunca descansaría hasta que su muerte fuera vengada y que su sangre fuera derramada en la mansión. Eva y su equipo se enfrentaron a muchos peligros y desafíos mientras intentaban poner fin a la maldición, y pronto se dieron cuenta de que la bruja había sido más poderosa de lo que habían imaginado. Sin embargo, no se dieron por vencidos y continuaron luchando, confiando en sus habilidades y conocimientos para así vencer a la bruja y poner fin a la maldición. Finalmente, después de una intensa y aterradora noche, Eva y su equipo lograron derrotar a la bruja y romper la maldición. La mansión encantada de Berkeley ya no era un lugar peligroso y los espíritus malignos se habían ido. Eva y su equipo regresaron a casa con la satisfacción de haber realizado una importante misión y de haber salvado a muchas personas de caer víctimas de la maldición de la mansión encantada. La mansión se convirtió en un lugar sagrado, visitados por aquellos que querían rendir homenaje a aquellos que habían perdido la vida allí y a aquellos que habían puesto fin a la maldición. La historia de la mansión encantada de Berkeley y la misteriosa maldición que la aterrorizó por tanto tiempo se convirtió en una leyenda, contada de generación en generación, como un recordatorio de la importancia de enfrentar nuestros miedos y de no temer a los peligros ocultos en la oscuridad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.